Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro Museo Parlamentario Senador Domingo Faustino Sarmiento del Congreso Nacional. La Dirección General de Cultura del Senado argentino inaugura la muestra que recorre las imágenes y epígrafes del libro Infancias Argentinas, donde la doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, Mirta Lobato, analiza y exhibe los mundos infantiles que convivieron y conviven en la Argentina desde finales del siglo XIX. Preside esta presentación la directora general de Cultura del Senado de la Nación, licenciada Liliana Varela. La acompañan la señora Graciela Baticuore, investigadora en el CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires, el doctor Gastón Burucúa, doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Mirta Lobato, autora de Infancias Argentinas. Destacamos y agradecemos que nos acompañen en esta presentación autoridades y miembros del Senado Nacional, representantes de entidades defensoras y protectoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, miembros de la justicia, docentes y alumnos de universidades nacionales y provinciales, públicas y privadas, miembros de la prensa, señoras y señores. Para darles la bienvenida, hará uso de la palabra la directora general de Cultura de la Cámara Alta, licenciada Liliana Varela, pero antes, y creo que por primera vez, va a tener una presentación particular. Liliana Varela es una incansable profesora de historia y trabajadora de la cultura. Es profesora en el Instituto Joaquín B. González, donde dirigió por mucho tiempo el Departamento de Historia. Como directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y directora general de Patrimonio e Instituto Histórico, impulsó tenazmente el conocimiento de la historia en nuestra ciudad. Organizó y promovió el desarrollo de la historia oral en nuestro país y dirigió la revista Voces Recobradas. Su compromiso con la cultura es evidente en las numerosas actividades que la cuentan como organizadora, coordinadora, alentadora e impulsora. Así es que organizó y promovió jornadas, seminarios y talleres sobre múltiples temáticas y apoyó activamente exhibiciones históricas y de arte. Su trabajo se hizo sobre premisas democráticas y plurales. Escribió sobre el pensamiento de Manuel Ugarte, Historia Barrial, sobre teoría y metodología de la historia oral y también sobre los años 70. En la actualidad, como la presentamos, es directora de Cultura, directora general de Cultura del Senado argentino, y aquí la podemos observar con su entrañable amiga Mecha. Ahora sí, le damos la palabra. Sí, me sorprendió un poco el anuncio. ¿Llegó Mecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos un problema técnico entre la lectura y la fotografía. ¿Qué es esto? No se puede creer esto. Pensé que estábamos organizados. Esta descontractura que tenemos en este acto tiene una única responsable. Mirá lo que hace. Ahí está finalmente Mecha con Liliana. Pero no sé de qué época es Liliana. Miren los pantalones. Oh. Yo tenía 5 años, es del año 55. Estábamos en el zoológico. Mecha, mi hermana de la vida, compañera, y la hermana que no tuve porque soy hija única, pero la verdad que sí. Bueno, desde donde está me está mirando y cuidando como siempre. La infancia, qué cosa, qué territorio la infancia. No encontré fotos de mí, qué sé yo, dónde están esas donde nos disfrazaban, ¿no? En los carnavales. Yo tenía una de patinadora, pero no la pude encontrar. Vi algunas, como la de Dora Barrancos, que también se parece un poco generacionalmente. Hay fotos que marcan, ¿no? En la infancia, generacionalmente teníamos los mismos estilos, ¿eh? El tapadito, el pantalón,
y no éramos parientes, pero parecíamos vestidas iguales, ¿no? Esto habla de un recorte social, ¿no? Y de un recorte de vida, ¿sí? Así jugábamos y así nos divertíamos, ¿no? Y bueno, este libro, este hermoso libro, que es un libro que es un desafío colectivo de muchos, de varios que trabajaron, pero bueno, obviamente que Mirta es la que hizo este recorte, que es un recorte porque tiene imágenes, y cuántas imágenes quedaron sin poner en el libro. Y después vamos a ir a la muestra, y la muestra también es un recorte del recorte, porque ahí tuvo que elegir más para mostrar aquello que parecía medular, ¿no es cierto? El libro se nos presenta casi exhaustivo, ¿no? Es decir, son las infancias argentinas. En la contratapa hablan de un puzzle, ¿no? O sea, cómo va armando Mirta con todos los investigadores ese rompecabezas de investigaciones precisas sobre algún aspecto o época de este libro o de estas infancias, y después cómo es el registro, ¿no? A partir del siglo XIX, cómo se va empezando a registrar esas infancias, ese mundo, que obviamente no puede estar alejado de lo que significaban las familias. Por eso hay un capítulo, pero también hay un capítulo en la muestra que habla de las infancias y las familias. Primero uno ahí puede ver las diferentes familias, las diferentes condiciones sociales, y se enriquece esa mirada viendo cómo están sentados, cómo se dirigen, ¿no? Hoy todos sabemos que la imagen es tan importante, pero no hace demasiado tiempo que la imagen se convirtió en una herramienta más para el historiador, ¿no? O sea, que el historiador la mira ya con ojos de investigador, porque sabe que detrás de esa pose, de esa forma de representación que también da la fotografía y la pintura, ¿por qué no? Hay todo un concepto social y un concepto político, ¿no es cierto? Uno mira las fotos, las fotografías de los pobres, y en general parecen niños, ¿no? No importa la edad que tengan. Hay una forma de fotografiar a los pobres que parecen niños, inocentes, como aquella película, Los Santos Inocentes. O sea que hay una intencionalidad en la fotografía, como lo hay en la pintura, y entonces a nosotros se nos vuelve un gran bagaje para la investigación. Acá veo algunos estudiantes que han venido del Joaquín y bueno, de paso, viste, hay como una pequeña clase de introducción, que es lo que están estudiando. Y les agradezco que hayan venido, porque la verdad que sin ellos lo que nosotros hacemos y se queda en el gran libro o en el buen libro y lo leen nuestros colegas, pero lo que nosotros necesitamos es que lo lean la mayor cantidad de gente, porque si no enseguida corremos el riesgo de creer que la historia es lo que dura nuestra vida. Eso en lo común. Y entonces hacemos un análisis corto, siempre, muy corto de la realidad. Y así nos va, pero bueno. ¿Qué hace este libro y esta muestra en el Senado de la Nación? ¿Qué hace? Bueno, hace 25 años que se reformó la Constitución. Y no fue solamente, porque esa es otra cosa que también la gente cree repetir y entender simplemente porque recorta y cree que hay un solo sentido para explicar las cosas. La reforma del 94 no fue una trampa para que el riojano sea presidente 2 veces. No, no fue solo eso. Es como creer que la guerra de Malvinas fue por culpa de un general borracho. Eso lo pueden decir los que manejan los medios sin saber historia, sin saber nada. O sea, nosotros tenemos que ponernos serios cuando hablamos de algunos temas y saber que esa reforma también trajo aparejada una cosa muy importante que fue el reconocimiento de un montón de convenciones. Ustedes dirán, sí, la Convención sobre los Derechos del Niño, y se cumple, todavía falta, pero sin embargo, ahí está, desempolvarla y trabajarla como todas las instituciones siguen trabajando. Es como pensar que el niño es utilizado, ha sido utilizado, que el niño trabaja. Y entonces uno piensa, ¿cómo? ¿Y los derechos? Bueno, los derechos todavía hay que seguirlos trabajando, pero nadie en su sano juicio puede creer
que es moral que un niño trabaje o que un niño sea utilizado para hacer campañas políticas. Y sin embargo, por todo este recorrido de este hermoso libro, nosotros vamos a ver al niño utilizado para hacer proselitismo, al niño abandonado, al niño que tiene que ser recogido, al niño que muere en el niño y bueno, tiene un trato diferente porque el que ha muerto es el angelito. Bueno, todas estas intencionalidades que Mirta se ha propuesto en ese libro al convocar a tan buenos autores que habían trabajado el tema y darle todo un contenido que los articule, se va a ver reflejado también en la muestra. La muestra ha tomado los ítems más importantes para llevarnos lentamente por todos esos caminos tan difíciles de la niñez, porque la niñez uno se acuerda a veces de las cosas lindas, pero también había terrores, había miedos, había maltrato de uno más grande, ¿no? Había bullying, como ahora sabemos cómo llamarlo, pero lo había sin que lo pronunciáramos. Y había diferencias sociales, ¿no? Muy fuertes, y diferencias de territorio. Es decir, los que vivíamos en barrios teníamos una forma de jugar que no hacía falta tener muchos juguetes, que era incorporar la calle, primer mundo, ¿no? Primera noción de patria, la cuadra, la vereda, ese lugar de donde salíamos de esa casa para incorporar esto. Y bueno, todo esto se refleja no solamente en los textos tan bien escritos en este libro, sino también en las fotografías elegidas. Son tan diversas, pero tan ricas, ¿no? No descuida ningún aspecto, porque están las familias indígenas, están los pobres, están los ricos. Y entonces uno va teniendo una especie de universo que tenerlo todo junto en un solo libro es una maravilla. Yo he elegido fotos, cada loco con su tema. Yo elegí la foto de un niño que está mirando, un lustrabotas que está mirando una vidriera de juguetes, creo que es en la calle Florida, maravillosa. Y después un bebé con su mamá, con ese gesto de amor increíble que tenemos cuando tenemos en los brazos a un hijo. Esas son mis favoritas, pero bueno, va a haber favoritas para elegir, todos van a elegir sus favoritas, porque este libro lo tienen que leer todos, los estudiantes, los más grandes, los más chicos. No es un libro que se pueda desperdiciar, hay mucho talento en ese libro, muchas cosas que uno imaginaba, sabía, pero así puestas todas, como lo ha puesto Mirta, que ya tiene su fama y su estilo, porque ella no quiere que se diga quién es, no quiere que se nombre dónde estuvo, qué hizo. Bueno, para los estudiantes, mejor que agarren los libros de Mirta Lobato, vean Las Reinas de la Belleza, vean La Prensa Obrera, que trabajó con Juan. Hay mucho para leer de Mirta. Nosotros trabajamos mucho Tu Atlas con Juan, ese lo trabajamos en la cátedra, pero quiero decir, ella es así, ya sabemos cómo es transparente, honesta. La queremos tanto a Mirta. Bueno, yo no voy a hablar porque vinieron los doctores a hablar, así que van a hablar ellos para que todos tengamos también una nueva mirada. Bueno, acá me sopla. Con este acto queda inaugurada la muestra, que después vamos a ir a ver, pero ellos van a hablar con sus miradas acerca de este tema. Yo solamente era esto, la despedida, decir un poco quién es Mirta para los que no la saben. Todos la conocen, acá hay un montón de hinchas de ella, fanáticos, así que han venido. Pero quiero decir que esto se transmite, así que lo van a ver, no sé si es por YouTube, ¿se transmite por canal de YouTube? Sí, así que lo van a ver todos. Así que, bueno, ahora hablan ustedes, yo ya dije lo que tenía que decir. Muchas gracias. Liliana Varela, Directora General de Cultura del Senado de la Nación. Y vamos a presentar ahora, de igual modo, a Graciela Baticuore, que es durante una parte de su tiempo investigadora en el CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires, y en el tiempo que le queda, escritora y una exquisita poeta
además de una excelente cocinera. Me acotan aquí como si fuese importante y me dicen que sí. Bien. Es autora de diversos ensayos de crítica literaria y cultural y publicó, entre otros, los libros Mariquita Sánchez, Bajo el signo de la revolución, en Edasa, La mujer romántica, lectoras, autoras y escritores en la Argentina, 1830-1870, también en Editorial Edasa, con el que obtuvo el primer premio de ensayo del Fondo Nacional de las Artes en el año 2005. El taller de la escritora, Veladas literarias, de Juana Manuela Gorriti, Lima, Buenos Aires, entre muchos otros. Dentro de 2 días presentará su novela, María, una historia que se arma con fragmentos, casi como un collage. Escribió además varios libros de poesía como Cuaderno de Espera, Sol de Enero y El fin de la noche. En este último escribió este poema que queremos compartir con ustedes. 31 de diciembre. Veo a mi padre frente a la parrilla enorme del patio de su casa, en una noche estrellada como esta. Esperábamos que dieran las 12 para brindar. Ahora la noche es profunda en medio de otro patio. Mi hijo sonríe. Esta tarde cocinamos galletitas, él y yo, con forma de estrellas. Las pintamos de plateado, las servimos en una fuente de loza blanca, junto a las copas de champán más altas. La mesa se iluminó de pronto, como entonces, y el mundo volvió a girar. Y ya no hubo antes ni después, solo presente, ahora. Bienvenida a esta presentación y le damos la palabra. No sé qué hacer. Bueno, qué noche. Bueno, muchas gracias por la semejante presentación. Muchas gracias a Mirta, que lee mi libro, pobrecita. Muchas gracias. Sí, bueno, yo tenía que regalarte a vos algo lindo. Vamos a ver qué pude hacer. Bueno, quiero agradecerle mucho a Mirta el honor de esta presentación. Me gusta muchísimo acompañarla con todo lo que hace y realmente es un honor acompañarla de esta manera. Bueno, también estamos acá con Gastón, así que todos los saludos creo que no hace falta que diga más. Voy a leer algo por defecto profesional, yo voy a leer. Tiene 3 partes. La primera se llama Formas. Sabemos, los que nos dedicamos a leer o a escribir literatura, que la originalidad o el valor de una obra está dado sobre todo por su forma. ¿Cómo hablar y decir algo nuevo acerca del amor, de la vida, de la muerte, de la madre, del miedo? Se pregunta un escritor o una escritora cualquiera cuando se sienta a escribir y explora en la forma narrativa o poética una respuesta. Mirta Lobato también parece haberse enfrentado a este desafío crucial cuando se decidió a escribir el libro que hoy presentamos, en cuyo prólogo nos plantea una pregunta inefable. ¿Qué es la infancia? Creo que uno de los intentos de dar respuesta a semejante interrogante se expresa en la forma que eligió la autora para componer este libro, que no solo ofrece saberes y conocimientos sobre el tema, sino que depara a los lectores emociones intensas. Cito a Mirta en el prólogo. Dice, este es un libro de imágenes con palabras de investigadores, de poetas, con la voz de los medios de comunicación. Está armado como si fuera un puzzle, un rompecabezas, porque los lectores y lectoras pueden restaurar las piezas, las imágenes, para pensar su propia experiencia y la de la sociedad en su conjunto. Leo las páginas que siguen, leo en el orden previsible y después vuelvo por aquí o por allá para detenerme en una imagen en particular, en un recorte singular del rompecabezas. Experimento el libro como un objeto que me deja ver hacia atrás y en presente. Me invita también a pensar de la manera que a mí más me gusta, o sea, sintiendo, tratando no solo de entender, sino de comprender lo que leo, veo en este libro. Entonces me hago una pregunta. ¿Por qué una historiadora elige este camino para abordar un tema tan grande, inmenso, nada menos que la infancia, con tanto archivo y tanta historia nacional y universal para desentrañar?
Tanteo algunas respuestas. Pienso, por ejemplo, que Mirta Lobato desestimó la entrada monológica de una sola voz autoral en esta obra. Prefirió, en cambio, dar paso a la polifonía de voces, de imágenes y de opiniones de especialistas, buscando acaso de jerarquizar los motivos ligados al mundo de la infancia para hacer entrar más experiencias y más intervenciones, para atrapar lo que parece inasible. Eso de lo que todos sabemos mucho y nadie puede, a ciencia cierta, ofrecer definiciones tajantes. Pienso también que la autora confió en el poder de las imágenes, puso en pie de igualdad la información visual y discursiva, apostó a la pregnancia de una multiplicidad de estampas de niños y de niñas de toda clase y de todas las clases sociales que van surcando la obra y van dando pie a las interpretaciones, los testimonios de corte historicista, literario, filosófico, artístico, sociológico, que se entrelazan página tras página para montar el caleidoscopio de las infancias argentinas. Observo que acudió además a los archivos públicos provinciales, a los privados, a los familiares, a los personales, con una confianza y una entrega que no elude la puesta en valor de lo cotidiano, la pequeña historia o la microhistoria, incluso la historia afectiva que se hace palpable y vívida en estas páginas e irrumpe sigilosa, oportuna para ilustrar diversas cuestiones. Creo que la apuesta a la pluralidad es un intento por captar no solo la condición inefable de la infancia, sino su variabilidad, lo disforme, lo desigual de las infancias argentinas, que sin duda son muchas a lo largo de la historia y dependen de contingencias individuales, sociales, culturales, políticas, de época. Las infancias varían con el tiempo. Esta es una de las tesis articuladoras del libro. Las infancias y sus representaciones varían también, así como cambian las costumbres, las modas culturales, las sociedades, y por eso, agregaría yo, la infancia suele dar lugar a la nostalgia, cuando no a la melancolía, suele dar lugar a la memoria, a la historia, también a la ficción, como lo demuestran las voces de unos cuantos personajes literarios que intervienen a lo largo de esta obra para recrear mundos, para evocar alegrías o traumas infantiles. Así vemos aparecer en diversos recortes del puzzle, por ejemplo, a la niña de la calecita en un relato de Silvina Ocampo, a la niña rubia de un poema de Alfonsina Storni, a los niños abandonados que el corazón de Raúl González Tuñón vislumbró en la Buenos Aires de 1920, a otra niña que padece las penurias de la clandestinidad de sus padres durante la última dictadura militar en la Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Así escuchamos también la voz estremecedora del narrador del Niño Proletario, de Osvaldo Lamborghini, que irrumpe como un grito de alerta, una llamarada incandescente que viene a desbaratar cualquier imaginario inocente o idílico de la infancia. Demuestra que ella puede ser también cruel, atroz, desoladora. Mirta lo incluyó completo, ¿no? el relato. Estos cuadros e imágenes literarias nos recuerdan que la infancia es una experiencia intensa de la vida, o más bien indeleble, eso que regresa siempre en la sensibilidad del adulto como una suerte de presente perpetuo, algo que aunque no sea siempre un paraíso lo que vuelve, sino también a veces un infierno. La niñez como trauma o infierno, sí. Y de eso dan cuentas, además del relato de Lamborghini, diversas entradas, imágenes, capítulos del libro que ponen de relieve lo que podríamos llamar las infancias tristes o desgraciadas, las que son parte de una historia no solo pasada y nacional, sino universal y persistente. Basta pensar en los niños de las migraciones forzadas que escapan del hambre o de la guerra en una parte del mundo para llegar penosamente a otra, donde son expulsados o dejados afuera de las fronteras en situaciones desesperantes. Pero en verdad no hace falta ir tan lejos en la geografía o en el tiempo, basta abrir los periódicos y leer las noticias locales. No puedo dejar de mencionar que hace pocos días, mientras preparaba estos comentarios, nos enterábamos espantados que en la localidad de San Miguel del Monte, 4 niños argentinos perdían la vida dramáticamente adentro de un auto, perseguidos a tiros por la policía. Creo que el libro que hoy presentamos se comunica también con estas y otras realidades desoladoras de la vida social, cultural y política del país, a la que la niñez no escapa ni escapó jamás.
y lo hace a través de una mirada incisiva que se despliega, no se concentra en un solo asunto, en una sola problemática, en una sola época, en una sola perspectiva, sino que se abre o se extiende a diferentes puntos de vista para visualizar el vasto panorama de la infancia nacional. Así aparecen en el libro, junto a los escenarios felices que la niñez puede o ha podido proporcionar a muchos de nosotros, infancias de circo, vacaciones, disfraces, bicicletas, olor a pan casero, como señala Mirta, ¿no?, varias veces en la obra, entre tantas reminiscencias posibles que conocemos, aparecen otras infancias. La de los niños migrantes que conocieron el destierro alguna vez, la de los niños de la guerra, también la de los desaparecidos, los niños desaparecidos durante la última dictadura militar, la de otros niños en la pobreza, los niños marginales de las infancias piqueteras, esos que de pronto son testigos involuntarios del corte de una ruta o miran desde la banquina cómo humea un neumático entre la multitud. También los niños trabajadores de todas las épocas se hacen presentes, el canillita, el lustrabotas, las niñas obreras de las fábricas, las que limpian en las casas antes de cumplir la mayoría de edad, los niños indígenas del interior del país. Esas realidades infantiles aquí presentes nos hacen pensar en el revés de todos los convencionalismos, en el revés de los clichés normalizadores de las infancias burguesas, de las perspectivas oficialistas en diferentes épocas. Nos invitan también a reflexionar por fuera del libro sobre los niños cuando no son los únicos privilegiados, sino los olvidados del sistema o los que quedan al margen de la protección del gobierno que empezaron a reclamar ya a fines del siglo XIX los legisladores socialistas, anarquistas, los comunistas. Infancias que quedan al margen también de las declaraciones oficiales de los derechos del niño que se pronunciaron en Ginebra, en las Naciones Unidas, a comienzos del siglo XX y sobre las cuales, sobre estas cuestiones también da cuenta el libro. Porque lo cierto es que las infancias maltratadas y las felices convivieron y conviven, como advierte Mirta Lobato en el prólogo también, y a lo largo del libro, conviven en el pasado y en la actualidad. El libro viene a despertar la mirada sobre todos estos asuntos humanos y lo hace gracias a la colaboración de un conjunto de especialistas que quiero nombrar, ¿no? Me parece bien nombrarlos. Son ellos Andrea Andújar, Luciana Anapios, Diego Armus, María Marta Berza, Dora Barrancos, Gabriela Barolo, Cecilia Vélez, Ana Breutmann, Paula Bontempo, Lila Caimari, Hernán Camarero, Isabela Cose, María Cristina Hervaro, Silvia Finocchio, Federico Lorenz, María Fernanda Lorenzo, Ricardo Hernán Martínez Mazzola, Enrique Maces, Karina Ramaciotti, Ana Lía Rey, Ana María Rigotti, Selene Román, Ludmila Scheinman, Juan Suriano, Sandra Sir, Lisel Tornay, Mirta Varela, Laura Vázquez. Espero no haberme olvidado a nadie. Todos ellos, ¿no? Los conocemos, son todos ellos. Bueno, miradas es otro puntito que anoté. Leyendo y mirando este libro en estos días, precisamente, me acordé también de otro estudio sobre la fotografía que ya es un clásico. Se trata de La cámara lúcida, de Roland Barthes, que muchos habrán leído. Es el último ensayo que escribió el autor antes de morir. Lo escribió en 1980, pocos años después de haber publicado Barthes por Barthes y El diario del duelo, sus libros quizá más personales, ¿no? Lo escribió cuando ya había perdido el gran amor de su vida, la madre. ¿Se puede pensar acaso que Barthes compuso el libro intentando recuperarla en la memoria, en las imágenes mentales, en alguna fotografía que se la trajera en cierto modo de vuelta, una foto que le devolviera de ella un gesto personal e íntimo, capaz de poner otra vez a la madre, como siempre lo había estado en la vida, bajo su mirada? Mientras el autor analiza el poder de las imágenes en la historia de la fotografía y mientras nos enseña la diferencia entre el studium y el punctum, categorías que introduce Barthes, ¿no?, que conocemos, nos enseña esto en una foto. El punctum, recordemos, dice Barthes, es algo así como un fogonazo en la representación visual que nos intercepta, nos cautiva y le habla directo al corazón del que mira, ¿no? Mientras hace todo eso, llega el momento del relato en que encuentra por fin lo que buscaba. Hurgando en los álbumes familiares, da Barthes con una foto de la madre que expresa mejor que ninguna otra lo que él llama literalmente su alma.
Es una foto de infancia la que Barthes encuentra en el archivo familiar, una foto de la madre niña, me encanta, ¿no? La idea, la sola idea, donde despunta un gesto fortuito que le identifica, ahí, ¿no? En la niñez de la madre la reencuentra. Esta es la única foto que Barthes decide no compartir con los lectores, aunque se detiene en ella para describirla amorosamente, pero se reserva para sí la estampa, prefiere dejar intacto ese registro visual, la representación material. Me acordé de este Barthes mientras leía el libro que hoy presentamos, quizá porque la foto de la madre con el hijo se hace presente varias veces aquí también, ya sea de manera literal o metafórica, de manera explícita o por omisión. No podía ser de otro modo, tal vez. Hay madres en las infancias, hay nodrizas, hay maestras, hay hermanas, hay amigas, a veces incluso hay novias, hay mujeres. ¿Cómo concebir una infancia sin madres? ¿Cómo concebirla sin mujeres? Al menos en el pasado y todavía en el presente parece imposible, por ahora, aunque la maternidad tenga también una historia que muta y seguirá variando con el tiempo. Leí por ahí que Mirta en una entrevista decía que empezó a pergeñar este libro a partir de una colección de imágenes de madres con sus hijos. Todos sabemos que Mirta Lovato se dedica hace muchos años no solo a estudiar el mundo del trabajo, la historia obrera, sino a los estudios de género, y que viene trabajando junto con su equipo de investigación y colegas en la elaboración de un archivo de imágenes visuales que creo exceden mucho las fotografías que logró ingresar a este libro sobre la infancia. En la tapa del libro hay una imagen escolar, niñas dibujando con tizas la silueta del país sobre las baldosas agrisadas. Una maestra que acompaña, gobierna el patio de la escuela, enseña, vemos los guardapolvos sobre los cuerpos infantiles. Me pregunto, y creo que esa pregunta está en el horizonte del libro, su lectura la propicia, cómo o cuánto están mutando hoy las infancias argentinas. Pero también, ¿qué costumbres del pasado se conservan casi intactas? En este mundo actual, donde se dice que los derechos de los niños alcanzan la posibilidad de elegir incluso la identidad sexual, sabemos bien que hay todavía, sin embargo, muchas más maestras que maestros en los patios de las escuelas. Es decir, hay un predominio enorme de mujeres en el ámbito de la educación primaria. Fuera de las escuelas, las mujeres siguen dando batalla en la casa y en la calle, pidiendo el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre la hora de la maternidad, sobre la igualdad laboral, sobre el cuerpo femenino en los espacios de poder. Las niñas siguen jugando a las muñecas, cambiando vestidos, los varones juegan todavía con armas, con autos, prefieren en los videojuegos a los héroes y antihéroes. Quizá porque persiste la guerra como forma de dirimir las diferencias humanas entre los adultos y porque en los campos de batalla donde se disputa el poder de las armas y los cuerpos, también hay hombres. Esta dimensión que abre el libro invita a desmistificar, a cuestionar los estados de inocencia, las costumbres argentinas, a preguntarnos sobre el valor de la infancia, de la maternidad, sobre el rol de las mujeres, las relaciones de género y el compromiso social. Bueno, y un último punto, si me permiten, que titulé Obra abierta. Una última nota antes de terminar. Quisiera volver sobre la pregunta del principio. ¿Por qué una historiadora prefirió abandonar la diacronía, la voz unitaria, el relato lineal y optar en cambio por la forma narrativa del puzzle para indagar la historia de la infancia en la Argentina? Creo que Mirta, y esto lo pensé antes de todo lo que leí ya, creo que Mirta quiso introducir en la dimensión del relato la impronta del juego como experiencia radical de la infancia. ¿Acaso como Cortázar, que para contar una historia de amor eligió la rayuela, Mirta Lovato se entregó, para hablar de la infancia, a la magia de un juego en particular, el rompecabezas? ¿En qué consiste concretamente la gracia de este juego? Todos más o menos lo sabemos. Se trata, en primer lugar, de desautomatizar la mirada del observador. Porque de entrada este juego escapa al orden conocido de las cosas, a la racionalidad previsible del mundo, para enseñar al niño o al adulto que para llegar a algo, a una imagen completa, hay que aguzar los ojos en cada una de sus partes. O conviene hacerlo, ¿no? El puzzle confía la suerte del conjunto un poco al azar, un poco a la intuición, mucho más a la mirada detallista, al pálpito, tiene
también a la prueba y el error de hacer encajar una pieza en un lugar que puede o no ser realmente el suyo. Cuando el jugador en cuestión, después de una larga paciencia, consigue armar su modelo, ahora que lo pienso, Cortázar escribió también 62 modelos para armar, le gustaba jugar al escritor, entiende el sentido y encuentra su objeto. Para llegar a él ha tenido que confiar en el valor de cada pieza, ha tenido que poner el ojo en cada fragmento, en la parte de un todo, en cada módulo. Y me acuerdo ahora de los Rusty de mi niñez, los Rusty y también de los Lego, que a esta altura conozco bien, como muchos de los que están acá, supongo, porque destellan en la infancia de mi hijo y todavía a sus 14 años le siguen gustando. Mi hijo aprendió, y yo aprendí con él, de refilón, jugando con los Legos, la importancia de una pieza si se quiere llegar a armar el edificio, porque sin ella no podría formarlo. No sirve para nada una sola pieza fuera del conjunto, pero es indispensable para componer la casita, el edificio, el auto o lo que sea que se quiera construir, como son indispensables en este libro cada una de las intervenciones que van formando el engranaje de un conocimiento o una aproximación a las infancias argentinas que propone el título. Hay mucha más historia por desgranar, eso también queda claro leyéndolo. Por eso siento que este libro trae un plus. No quiere terminar en la última página. Es un libro que invita a escribir a otros, a sondear nuevas preguntas y horizontes acerca de la infancia. Sus páginas ofrecen un mapa inicial con postas y paradas, pero no cierran caminos. El libro no quiere un final. Quiere abrir más voces, encender más miradas, para seguir indagando en esa época de la vida que es para todos indeleble e inefable y que me lleva ahora a evocar las canciones de mi propia infancia, para terminar. La farolera, el arroz con leche, el saludo a la bandera en el colegio, los arrorró que le canté a mi hijo, o las canciones italianas que cantaba mi mamá cuando limpiaba la casa o cocinaba en las tardes de mi infancia. Pongo esas imágenes, esos recuerdos personales, entre los de otras tantas infancias argentinas, y agradezco de nuevo a Mirta y a todos los colaboradores de este volumen la ocasión de revivirlas una vez más mientras lo leía. Graciela Baticuore, muchas gracias. Para vos. Y ahora vamos a presentar a Gastón Burucúa. Podríamos presentarlo de varias maneras y realmente todas serían acertadas. Profesor de Historia Moderna, formador de historiadores de arte, historiador de la cultura, lector apasionado, autor de libros cruciales sobre la modernidad y sobre el Renacimiento, como Corderos y Elefantes, El mito de Ulises en el mundo moderno e Historia y ambivalencia, ensayo sobre arte. Es un apasionado por el conocimiento y por las vidas que cobran fuerza y adquieren visibilidad cuando se abre un libro. También podemos decir que obtuvo el título de doctor en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, que allí fue nombrado profesor titular de Historia Moderna y que más tarde fue vicedecano por el periodo 1994-98. También fue profesor titular de Problemas de Historia Cultural en la Universidad Nacional de General San Martín. Gastón tiene numerosos libros, ya mencionamos algunos, pero queremos destacar además los más recientes en colaboración con Nicolás Kwiatkowski. Por ejemplo, Cómo sucedieron estas cosas, Representar masacres y genocidios, publicados en el año 2014, o el último libro, Historia natural y mítica de los elefantes, publicado este año. Gastón tiene numerosos premios y distinciones. Es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia. Gastón es José Emilio Burucúa y así era en 1952. Hoy le damos la palabra. Muchas gracias, Mirta. Muchísimas gracias por esta invitación y esta presentación
¿Qué has hecho de mí? Fantástica esta foto. Estabas con un libro. No, todavía no. Pero sí, es muy emocionante verse así, además. Muchas gracias. Realmente, además, va a ser difícil hablar ahora después de todo lo que ha dicho Graciela, ese comentario bello, elegante, sabio que has hecho. Fantástico, Graciela. El mío va a ser un abordaje quizá más historiográfico, más técnico, si se quiere. El libro de Mirta me parece que se inscribe de pleno derecho en una constelación de textos de historia que es bastante reciente. La infancia ha sido un tema explícito al que nos hemos dedicado los historiadores en los últimos 50 años. Aunque ya en el libro Mímesis, Auerbach nos sugería a los historiadores ocuparnos de este tema, para encontrar las grandes diferencias que había habido en las épocas respecto de las actitudes y de las concepciones sobre la infancia. El primer gran texto yo creo que fue el de Philippe Ariès, El niño y la vida familiar bajo el antiguo régimen, publicado ya en 1960 y que fue traducido al castellano en los 70, a fines de los 70. Ya más cerca de nosotros, ahí yo mencionaría dos grandes textos. Uno es el de Mark Golden, muy bello texto, Children and Childhood in Classical Athens, de 1990, y uno reciente, dirigido por Paula Fass, que es una historia de la niñez en el mundo occidental, de 2003. Pero creo que este libro se vincula fuertemente con el de Philippe Ariès y hasta cierto punto lo invierte, porque el de Philippe Ariès comienza con una descripción del sentimiento de la niñez a partir de fuentes no convencionales, podríamos decir, no de documentos escritos o vamos a suponer, de arqueología o paleografía, sino más que nada es a partir de las obras de las artes plásticas, ¿no? La pintura, la escultura, el grabado, sobre todo el grabado. Y allí compone lo que podríamos decir las actitudes fundamentales del mundo europeo desde fines de la Edad Media hasta el siglo XIX acerca de la niñez. La segunda parte está dedicada a la vida en la escuela y la tercera, por último, la familia. Y este libro invierte por completo esta secuencia, porque comienza por la familia, la escuela aparece otra vez como la clave del arco, de este arco, ¿no?, que traza Mirta, y termina precisamente con algo que podríamos llamar el sentimiento de la niñez, porque se explaya en juegos, libros, la cuestión de los derechos de los niños y también el vínculo de los niños con las artes como objeto de representación y también como artistas ellos mismos. Y esto me parece interesante porque este abordaje es partir de las relaciones sociales muy concretas, claramente describibles, desde el comienzo, que tienen que ver con la ubicación del niño en esa red primaria que es la de la familia. Luego, otra vez, la escuela como ese lugar de socialización intensa y donde
podríamos decir, se va más allá de esa relación entre cuerpos, entre subjetividades fuertes, que es la familia, y se pasaría a algo que es la formación del espíritu, para llamarlo en términos tradicionales, y terminar con esto que es la cultura propia del niño, de juegos, libros, etc. Pero además de esa inversión que me parece muy, ¿cómo podría decir?, muy coherente con lo que ha sido la tradición argentina de tratamiento de estos temas y de colocar a la historia cultural como una instancia última, quizá, de las que salen de la vieja historia social, siguen en la historia institucional, social institucional, y para terminar en esto que podríamos llamar las actividades del espíritu. Pero también hay una ampliación de categorías muy importante y de temas. ¿Cuál es la concepción autoral de este trabajo? Ya lo marcó Liliana, es un trabajo concreto en colaboración. Y ya ahí esto denota una gran inteligencia por parte de Mirta a la hora de elegir las y los especialistas. Mirta se ocupa, sí, de escribir ella misma los textos marco, hacer ese encuadre histórico, casi ascético, pero esto no quiere decir formal. Creo que nos sitúa muy bien en cada tema y abre el juego hacia los colaboradores, para ceder el paso, ¿no?, a los colaboradores. Así, Mirta con Isabela Cose son los que me parece que se encargan de estos textos marco. Por eso yo diría que si algo caracteriza a este libro es una multiplicidad conceptual que da pie a que aparezcan acá líneas de investigación y horizontes de la nueva historiografía. Realmente este podría ser un muestrario de cuáles son los métodos y los temas de indagación de la nueva historiografía. Pero esta multiplicidad conceptual tiene una gran unidad emocional. Entonces se examinaría estas dos cosas. Por un lado, la multiplicidad conceptual y por otro, la unidad emocional. Que la unidad emocional además está dada por la atención que se presta a las fragilidades de la infancia, más que a las apariencias de inocencia y felicidad, que eso es lo que ha remarcado además Graciela. Empiezo entonces por la multiplicidad conceptual. Aparece lo que podríamos llamar una historia de las instituciones, una historia que va de la mano de los análisis institucionales y, por supuesto, la escuela es el primero que en ese sentido aparece. Silvia Finocchio se ha ocupado de la escuela y Lorenzo Romani Torné también de otra cuestión institucional, que es la de los actos escolares, ¿no?, que tiene una especificidad, ¿no?, una autonomía sobre la que vale la pena pensar. Cómo esos actos escolares aparecen constituyendo no solo la imagen general de la infancia, sino hasta la de quienes hemos sido niños y hemos transitado por esas experiencias. Imposible no pensar en la constitución de nuestras subjetividades, en nuestra intervención en los actos escolares. Enrique Masses se ocupa de otro problema, que viene de otro horizonte quizás científico, pero que se une con la historia en el examen de las etnicidades. Creo que esta cuestión de la infancia del niño, de los indígenas, de los pueblos originarios, me parece que era
una cuestión que tenía que figurar y que Mirta ha incluido, me parece, con mucha sabiduría. Laura Vázquez va a tomar el aspecto de la lectura del niño, ¿no? Los libros escritos para niños y el hábito, cómo se genera ese hábito, la práctica de la lectura en la escuela, en el marco familiar. Es decir, que aquí aparece esta línea que ya no es nueva, ¿no? Pero que digamos, ha sido de todas maneras renovadora de la historia de la cultura, que es la historia de la lectura a partir de los estudios de Fernando Bous Álvarez, Roger Chartier, Peter Stalibras y Petrucci, por ejemplo, para pensar en la historiografía italiana. Mirta Varela, por otra parte, se ocupa de la niñez, la presencia de la niñez y el consumo por parte de la niñez de los medios masivos. ¿Sí? Con lo cual también las ciencias de la comunicación aparecen aquí articuladas con la historiografía, como lo había sido la antropología en el caso de Masses, cuando se ocupa de las etnicidades. Anna Breutmann es la que se va a explayar desde un punto de vista teórico, sobre todo respecto del niño como homo ludens, ¿no? el ser humano que juega, el que juega por antonomasia, podemos decir. Paula Bontempo trae una muy interesante abordaje del niño en la inserción de la infancia en la economía de mercado y en el tema del consumo, con una visión es muy equilibrada. Uno podría pensar que va a ser tremendamente crítica o casi a veces hasta apocalíptica, pero no hay nada de eso. Es un análisis hecho sine ira et studio de este tema tan central en la experiencia actual. Juan Suriano, por supuesto, es el que se va a ocupar, además del marco, va a ser el texto marco en lo que se refiere a la historia del trabajo infantil. Lo mismo que también Ludmila Scheinkman se ocupa de este tema, y María Marta Versa trae a colación la gran tradición de la historia de la pobreza. Pienso que también la historia de la pobreza que se despliega en Europa de la mano de un autor franco-polaco como Jeremek, y que en el caso del Río de la Plata ha tenido esa contribución tan importante de los estudios de Diana Bianchi sobre la pobreza ya en el siglo XVIII y principios del siglo XIX en Uruguay. ¿Cómo? Pepe Moreno, claro. Y Pepe Moreno en la Argentina, exactamente. Dora Barrancos, bueno, ella es la que va a proveernos el marco para una historia política de la infancia. Claro que esto podríamos dividirlo entre vamos, el problema de las ideologías y el problema de las prácticas. Esto va, digamos, Barrancos va en este sentido asociada con Luciana Napios, que bueno, es la que va a darnos también una serie de herramientas conceptuales para desconstruir este problema. En cuanto a las ideologías, están, bueno, ya lo dijo Graciela, todas ellas presentes: el liberalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, el peronismo. Tiene que ver con la construcción de una serie de imaginarios, y ahí van a descollar Martínez Mazzola, Hernán Camarero, María Marta Versa otra vez sobre el niño peronista, y realmente dos perspectivas muy nuevas, que yo diría es el texto de Lorenz sobre las Malvinas, el tema de Malvinas en la escuela,
y como formador fundamental de subjetividades en los últimos 40 años. Y el de Andrea Andújar, que se refiere más que nada a las prácticas de la política al ocuparse de los nuevos movimientos, del niño en el contexto de los nuevos movimientos sociales, a partir de la crisis del 89, pero también de la crisis más que nada del 2001. Y aparece aquí algo extraordinario, yo diría inesperado, que es esta historia Foucaultiana de las prisiones y de los delincuentes a cargo de Lila Caimari. Y he dejado para el final esta cuestión porque me parece que en la contribución de Lila es donde mejor se ve el esfuerzo, el empeño problemático, pero muy exitoso, invertido en la adaptación de categorías históricas que no hay más remedio que extraerlas del gran mundo adulto. Todo esto que he mencionado es una historiografía construida más que nada sobre el mundo adulto. Y acá se ha hecho este gran esfuerzo de traerlas al mundo, de llevarlas al mundo de la infancia, donde mejor me parece que se ve eso como una dificultad, como una tensión, como un conflicto, es en el texto de Lila Caimari. Karina Ramazzotti se ocupa de la historia social de las prácticas médicas, también tiene esto un eco Foucaultiano, si ustedes quieren. Cristina Arvaro de la historia del derecho, al ocuparse precisamente de los derechos del niño. Ana María Rigotti de la arquitectura, es decir, el cuarto del niño, ¿no? Según las diferentes clases sociales y las diferentes épocas. Y para terminar con la historia de las imágenes, que está a cargo de Cecilia Belej y de Sandra Sir, donde prueban una vez más que una historia del arte, aquí lo que cabía hacer era una historia de los fenómenos visuales. Es decir, un estudio visual más que un estudio histórico-estético. No obstante, lo estético aparece hacia el final, es un texto que se reserva la propia Mirta para hablar del niño artista, ¿no? De la capacidad de artista que existe en la niñez. ¿Sí? Bueno, Gabriela Barolo hace también la presentación de la infancia en fotogramas y supongo que estará muy presente en la exposición que enseguida veremos. Así que ahora pasaría a esta cuestión de la unidad emocional que tiene... me olvidaba de dos cuestiones interesantes. Una es una rareza, que es los niños que fuman, ¿no? Bellísimo texto de Diego Armus, pero que donde aparece otra, qué cosa, qué nueva historiografía, qué nuevo perfil aparecería acá. Y yo creo que es muy interesante porque es una semiología histórica, ¿sí? Que se hace presente en el libro, con mucha calidad. Y también no debía olvidarme, dentro del marco de la historia general de la pobreza, el texto tan encantador de Analía Rey sobre el niño canillita. Bueno, volviendo entonces a la cuestión de la unidad emocional del libro, ¿cómo lo logra Mirta? Con una antología de textos clásicos sobre la niñez a los que se ha referido precisamente Graciela, ¿no? Marechal, Cortázar, Silvina Ocampo, Horacio Guaraní, que trae colaciones, la canción tan bella, Peoncito de Estancia, Horacio Guaraní con Linares Cardoso, ¿no? Componen esta canción, y el cuento de Lamborghini, el relato de Lamborghini, que sobre este chico Stropani, ¿no? Que es un relato desgarrador, pero no lo voy a comentar porque ya lo ha hecho muy bien Graciela. Y creo que, como Graciela ha dicho, es el desvelamiento de lo terrible que puede haber en el mundo de la infancia, ¿no? Provocado incluso por quienes están apenas saliendo de la infancia. González Tuñón, Laura Alcoba relacionada con el tema tan crucial también, son pocas páginas, pero aparece como una especie de remate inevitable
trágico, que es el vínculo entre la niñez y la dictadura. Y acá es la propia Mirta, con mucho coraje, diría, se reserva para escribir ella sobre este problema. Me recuerda la misma actitud que tuvieron Juan y Mirta en la Nueva Historia Argentina, que finalmente el tomo sobre la dictadura, ustedes se hacen cargo de él, ¿no? Sí, con mucha valentía. Y bueno, termino con la iconografía de los autores, que esto era algo que faltaba, es inédito, este rasgo de gracia y comedia que por fin aparece en el libro, en las biografías, en las biografías de los autores con sus fotos de niños. Pero dentro de esta iconografía es finalmente donde quizá esté el punto emocional más intenso, más alto, que es la foto de la página 17, que bueno, nos trae esa presencia y esa memoria de Lisandro, a quien este libro está dedicado. Así que muchas gracias, Mirta, también por este libro. Muchísimas gracias, Gastón. Y en el cierre de esta presentación, la palabra de la autora de Infancias Argentinas, la doctora en Historia, Mirta Lobato. Adelante. Estoy como niña con chiche nuevo. O sea, tengo 3 personas que en esta mesa han dicho cosas muy lindas del trabajo, de las personas que participaron, y la verdad que estoy muy agradecida por todo lo que se dijo, por las palabras de Graciela, Liliana y Gastón, son muy generosos. Y para agradecerles, les voy a decir con las palabras de María Elena Walsh, en un poema, canción, que se llama La cajita de fósforos. Y tengo acá una cajita de fósforos. Es del Café Einstein de Berlín, pero es la única que encontré en mi casa. Y el poema dice así: en una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo. Pero hay que cerrarlo rápido, hice el movimiento, si no, se lo come la sombra. Yo voy a encerrar en esta cajita que me traje todas las palabras para que no se fumen. Entonces, ese es mi agradecimiento a las palabras de ustedes. Están ahora en esta cajita de fósforo que guardaré en un cajoncito. Voy por los agradecimientos más formales a varias personas. A Liliana Varela quiero agradecerle no solo en esta ocasión, sino que recupero años de compartir intereses de distinto tipo. Liliana siempre estuvo atenta a mis propuestas y más de una vez me ayudó a hacerlas realidad. Estoy pensando en la exposición sobre las reinas del trabajo y estoy pensando a los argentinos del 2010 sobre los materiales del Instituto Iberoamericano de Berlín. Y gracias ahora sí por darle un lugar a las fotos de infancia. También quiero agradecer al personal del Museo Parlamentario por el armado y la dedicación para la exposición que está en aquel rinconcito, a Ana y Catalina especialmente, y a Fernando González de Cultura del Senado. Quiero agradecerle también a la editorial Edasa, en las personas de Gloria Rodríguez y de Fernando Fagnani, que no pudo estar acá porque no puede caminar, por editar en tiempos difíciles. Me parece que sacar un libro es una aventura. Creo y pienso que es muy importante y que la editorial sigue remando aún en la adversidad. Así que les agradezco muchísimo. También quiero decir que Gloria y Fernando me acompañaron mucho brindándome su afecto. Alejandra Bello respondió amablemente todas mis preguntas y trató de satisfacer
parte de mis deseos relacionados con la edición del libro. Y también quiero agradecer a las personas de Riverside que tanto me ayudaron con la difusión, con Rosana, con Cecilia y Sebastián. Yo tengo un sueño, no sé si lo van a hacer posible, pero quiero que alguna vez un título de un libro mío vaya en la parte de atrás de un colectivo. Entonces, espero que la gente de Riverside pueda cumplirlo. De las instituciones quiero mencionar al Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, de la Universidad de Buenos Aires, porque fue un proyecto PIT, como decimos en la jerga interna, donde obtuve algunos recursos. Pero allí también conocí a muchas personas que colaboraron en el libro, y a Graciela, que me acaba de mimar con sus palabras. Mi más profundo agradecimiento a todos los colaboradores. Yo pensaba nombrarlos a todos, pero me parece que Graciela y Gastón me eximen de esa tarea. Sin el trabajo de ellos yo no hubiera podido hacer este trabajo. Yo me dediqué a coser, es decir, muchas veces hablamos de la cocina de la investigación. Bueno, acá fue un taller de costura. Encontré muchos retazos y los fui cosiendo. Y en ese coser salió Infancias Argentinas. Su nombre, bueno, sus biografías, sus fotos infantiles forman parte de Infancias Argentinas, como les mencionó Gastón, pero a mí me gustaría decir algo más de esto. Me costó mucho que me mandaran una foto. Me mandaban fotos de carnet, fotos del documento. No entendían muy bien qué era hacer que en una biografía hubiera fotos infantiles. Pero si ustedes miran esas fotografías, y yo los invito a que lo hagan, van a encontrar generaciones de historiadores. Las fotografías hablan de generaciones y ellas están presentes en el libro. Pero tampoco quiero dejar de nombrar a Gabriela Barolo, a Sofía Spull y a Analía Rey y Lucila Dano, porque para hacer este libro hubo que mirar muchas fotografías, sobre todo en el Archivo General de la Nación, y ellas me ayudaron a buscarlas, a ordenarlas, a mirarlas, a ponerlas de diferentes maneras en un archivo que son, no sé, alrededor de 2000, supongo ya a esta altura del partido, y que finalmente en el libro quedaron muy poquitas y en la exposición de fotos las complementan. Pero ese fue un trabajo arduo. Yo me pasé meses diciendo malas palabras porque no encontrabas algunas cosas o porque las fotos que quería poner no estaban, y entonces quiero agradecerles a ellas especialmente. Y también quiero agradecer al Museo 1871 de Berisso, porque hoy en la muestra ustedes van a ver muchas fotos de ese museo que tiene alrededor de 30.000 fotografías y que a mí me parece que es uno de los espacios más importantes para pensar con las imágenes, las historias de las clases populares. Están mucho más en la muestra que en el libro, pero en el libro hay muchas fotos de ese museo. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque parece que tenemos que tomar algo, pero quiero agradecerles a todos ustedes, a los amigos, a las amigas, a los familiares, a los colaboradores, a las colaboradoras, a mis profesores, a los estudiantes, a las estudiantes, por acompañarme, porque me parece que hay algo de arroparme y eso me ayuda mucho. Muchas gracias. Mirta Lobato, autora de Infancias Argentinas. Y antes de concluir, la licenciada Liliana Varela, directora general de Cultura del Senado de la Nación, le quiere entregar este presente a cada uno de los disertantes, a Mirta y a sus invitados especiales.
Así que de este modo concluye la presentación de la muestra inspirada en el libro Infancias Argentinas de la doctora en Historia Mirta Lobato, que a instancias de la Dirección General de Cultura del Senado argentino se realizó en este Museo Parlamentario Domingo Faustino Sarmiento del Congreso de la Nación. Los invitamos a recorrer esta muestra hoy y de lunes a viernes de 10 a 18 horas hasta el 6 de junio de este año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a celebrar con un vino de honor y que tengan muy buenas tardes.